Creo que la cualidad más importante que tengo es que cuando me escuchas en la radio, sabes que soy yo. Mi voz no se confunde con otras. Usamos esta frase de Luciano Pavarotti para iniciar la primera parte del tema cómo potenciar la voz en este camino que hemos iniciado en el taller de comunicación y hoy estaremos profundizando en ese concepto de la voz y también conoceremos el trípode de la comunicación. Pero antes de pasar a esa parte, quisiera hacer algunas acotaciones, chicos, chicas. Asumamos esta experiencia del taller de comunicación como una caja de herramientas. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada quien a través del autoconocimiento, de la profundización de estos ejercicios y actividades que haremos en clase, intervenciones, prácticas, tendrá la oportunidad de conocer, reconocer cómo está utilizando su voz, la palabra hablada también y de qué manera o qué herramientas de esa cajita pudieran serle de utilidad en determinado momento, porque es una realidad que no todo el mundo tendrá la necesidad de fortalecer su dicción, por ejemplo, o de ver de qué manera mejorar su respiración, o no para todo el mundo es un problema lo relacionado al lenguaje corporal. Entonces, además del acompañamiento que estoy yo aquí para dar, también el ejercicio de ustedes, escucharse, mirando, verse cómo utilizan su voz, pudiera ser un ejercicio perfecto para que identifiquen cuáles herramientas, cuáles de los recursos que tenemos aquí pueden funcionarles de manera inmediata. Segundo, la cuestión acerca de la oratoria, por lo menos desde mi perspectiva, yo entiendo que no es necesariamente hablar de forma perfecta, de forma súper correcta todo el tiempo. Es una realidad que estamos en situaciones más cotidianas, compartiendo con nuestros compañeros y compañeras, con familiares, amistades, etcétera, y que en esos momentos estaremos mucho más en una situación mucho más relajada. Sin embargo, estamos aquí en el taller de comunicación para reconocer la importancia de saber utilizar bien el idioma, desarrollar esa capacidad para movernos, para ejercitarnos en entornos más formales, profesionales, académicos y que se nos comprenda cuando estamos haciendo una intervención oral. Tercero y último, es importante reconocer y darle su lugar al componente cultural de la comunicación, porque es un hecho que nadie tiene la culpa de haber nacido donde lo ha hecho. Pensando en el contexto dominicano, una persona del Cibao que hable con la I, por ejemplo, no tiene la culpa de haber nacido en ese entorno geográfico donde se utiliza el español de esa manera. Y así pudiera pasar con otras nacionalidades u otros enclaves culturales donde se utiliza el español de una manera X. Nadie tiene la culpa de esto. Sin embargo, en este camino de saber cómo podemos potenciar la voz, cómo podemos impactar de una manera más positiva, utilizar de una manera más efectiva la palabra hablada, sí que es verdad que hay que reconocer de qué manera podemos utilizar el español de una manera que nos comprenda la mayor cantidad de personas y reducir al mínimo las dificultades para que esta comunicación se dé. Entonces, luego de hechas estas acotaciones, pasemos a ver la definición, el concepto de la voz. Y la misma es ese sonido que se genera con la vibración de las cuerdas vocales al paso del aire desde los pulmones hacia la laringe. Entonces pensamos en este proceso de ese aire que se convierte en sonido mientras pasa de pulmones a laringe, pero ¿cuáles otras implicaciones hay ahí? Así como ocurre con la comunicación, que lo hacemos de manera muy natural, pudiera ser que este proceso de que salga la voz a través de nuestra boca, no profundicemos en él porque es algo que ocurre día a día, pero veamos cuáles son esas partes que componen el sistema vocal humano. Y son tres, comenzando por la más elemental, que sería el aparato respiratorio formado por la nariz, la tráquea, entre otras. Y es donde se almacena y donde circula el aire, que es la materia prima de la voz.
Segundo, aparato de fonación compuesto por la laringe y las cuerdas vocales, y ya luego de que el aire sale de los pulmones, pasa por la laringe y cuerdas vocales, se convierte en sonido, pero importante, pasa por el aparato resonador para que esa voz que todo el mundo tiene, ese sonido que todo el mundo genera, adquiera unas cualidades específicas y se convierta de algún modo en nuestro ADN, en nuestro sello distintivo. Sí que es verdad que hay personas que pudieran imitar la voz de otras, que haya voces parecidas, pero al final del día cada quien tiene una voz característica y el aparato resonador interviene en ese proceso pensando en la cavidad bucal, también la faringe, el paladar y etcétera. Ya pensando en el trípode de la comunicación, trípode, tres elementos que es importante fortalecer cuando pensamos en una expresión oral efectiva. Tenemos en primer lugar la dicción, que es el uso correcto de las palabras en el idioma al que pertenecen. Evidentemente, en este caso, pensaremos en el español. Y ese uso correcto de la palabra, pudiera tener dos implicaciones. En primer lugar, el ejercicio de pronunciar correctamente cada palabra, de articular, de colocar la boca de la manera correcta para que lo que salga de la misma sea a lo que nosotros nos referimos. Y por el otro lado, también la dicción tiene que ver con usar las palabras correctamente de acuerdo al significado que tienen. Y en relación a este segundo elemento, están o surgen los vicios. Por ejemplo, el queísmo, que es el uso excesivo de el qué, también el cómo, que lo veíamos en clase. Cómo es una palabra que existe, pero cuando la utilizamos de manera incorrecta, la utilizamos de forma excesiva o la ubicamos dentro de una frase a donde no le corresponde, entramos en un vicio de dicción. Ahí hay otros ejemplos de vicios que pueden superar los 20 en el caso del español, pero aquí les comparto algunos ejercicios para mejorar la dicción. El 3, que es leer de manera básica, impacta no solamente en nuestra dicción, sino también los otros elementos del trípode. Pero dos elementos básicos que pudiéramos tomar como punto de partida desde ya para ir fortaleciendo la dicción son, por un lado, tomar un texto y leerlo exagerando la articulación de las palabras. Eso es cómo se mueve nuestra boca para generar esa palabra específica. Lo hacemos de forma exagerada para que al momento de hablar de forma normal ya sintamos mayor comodidad al momento de articular. Segundo, en el fortalecimiento de la dicción, también podemos tomar un lápiz, un lapicero, colocarlo entre nuestros labios y leer. Ambos ejercicios se asemejan a este proceso de entrenarnos para algún esfuerzo físico, algún deporte que practiquemos. Por ejemplo, en el ejercicio de correr, cuando te estás preparando para hacer alguna carrera, 10 kilómetros, por ejemplo. Ese proceso de entrenamiento implica que antes de llegar al día de la carrera, tú tengas la capacidad de hacer cómodamente correr 12, 15 kilómetros, por ejemplo. ¿Esto para qué? Para que al momento de realizar esa carrera puedas llegar con confianza y con seguridad a esa marca inicial que tienes, esa meta de 10 kilómetros. Entonces, asemejo ambas cosas. Estos ejercicios para la adicción con ese entrenamiento que te hace exigir, que te exige mucho más para que cuando te toque hacer lo que quieres hacer, lo hagas con mayor comodidad y mayor seguridad. Pensando en la fluidez, la misma es la capacidad de expresarnos bien con cierta facilidad y espontaneidad, pero esto implica tres elementos. Por un lado, nuestra capacidad para crear y reproducir ideas. Segundo lugar, la capacidad para producir, expresar y relacionar las palabras. Y tercero, nuestra capacidad para conocer el significado de las palabras. Cuando pensamos en alguien que habla de forma fluida, pudiera llegarnos a la mente una persona que no se traba,
que no se queda en el aire, que tiene la capacidad de hacer de forma extensa un discurso sin que se generen cortes innecesarios por ahí. Entonces, algunos ejercicios para mejorarla son, en primer lugar, aprovechar toda situación, toda oportunidad en la cual podamos hablar acerca de temas que manejemos, esto de acuerdo a nuestros intereses, lo que estamos estudiando, etcétera, etcétera. Aprovechar esos espacios, nuestras redes sociales, para hacer intervenciones que nos ayuden a hacer una intervención lo más fluida posible acerca de ese tópico que es de nuestro interés. Segundo, leer esforzándonos por realizar una lectura por ideas. Y esto tiene que ver con las pausas y el sentido dentro de las oraciones, pero también está relacionado a nuestra respiración, que la veremos más adelante. Tomamos un texto, sin importar cuál sea, identificamos dónde comienza y termina cada idea y tenemos que hacer el esfuerzo por completarlas sin quedarnos sin aire y también sin afectar el sentido de la misma con pausas que no entran dentro del sentido de esas oraciones. Tercero y último, como parte del trípode de la comunicación, tenemos la entonación, que es la modulación de la voz que acompaña a la secuencia de sonidos del habla y que puede reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de origen del hablante. Y en el caso de la fluidez o de la entonación, perdón, hay algo interesante, chicos, chicas, y es que, por ejemplo, en idiomas como el portugués o el mandarín, una entonación puede cambiar el significado de lo que estamos diciendo. En idiomas como el español no necesariamente ocurre así, sino que la entonación va directamente relacionada a la intención comunicativa de lo que estamos diciendo, sea imperativa, sea exclamativa o sea interrogativa. Esto también tiene que ver con la emoción a la que apela ese texto o ese discurso que estamos diciendo. Entonces, conectando con los ejercicios que hicimos en la primera sesión teórica de la clase, ese último encuentro presencial que tuvimos, les invito a leer un texto pensando en diferentes intenciones o estados de ánimo para ejercitar, para fortalecer la entonación. Por ejemplo, tomo un texto cualquiera y trato de leerlo como si sintiera molestia, como si sintiera enojo. Por otro lado, pudiera leer ese mismo texto contando algo como contando algo que me genera emoción, pero que todavía es secreto. Y pienso en ese uso de las cualidades de la voz que abordábamos en ese encuentro en vivo. Decíamos, bueno, cuando estoy emocionado, emocionada, puede ser que suba la voz, que suba el volumen de la voz, pero si en este caso, sí, siento esa emoción, pero es secreto, probablemente tengo que utilizar esa cualidad de la voz, ese volumen de una forma distinta. Entonces, sigamos ejercitando estos elementos, hagamos la práctica o hagamos el esfuerzo de profundizar acerca de cuál de estos tres elementos del trípode de la comunicación pudiéramos fortalecer para ir tomando de esta caja de herramientas que es el taller de comunicación. Ya en la segunda parte del tema cómo potenciar la voz, estaremos viendo algunos hábitos, actividades que realizamos en el día a día que pudieran estar afectando ese proceso de potenciar el uso de nuestra voz. Entonces quedo a su orden, chicos, chicas, y nos encontramos en la próxima sesión en vivo.